Imagina a un hombre llamado Julian. No es un villano, no es un monstruo, pero tiene un defecto que lo consume en la arrogancia moral. Julian es el tipo de persona que siempre se siente por encima de los demás. Un juez, un crítico de arte, un inquisidor de las redes sociales que se cree el único faro de virtud en un mar de hipocresía. Su vida es una constante evaluación del comportamiento ajeno, siempre desde un pedestal que él mismo construyó. Un día, el destino, o quizás una fuerza más oscura, lo lleva a un lugar peculiar en una subasta clandestina de objetos prohibidos. Objetos con historias, con pasados manchados. Allí, entre reliquias olvidadas y artefactos extraños, la encuentra una máscara hecha de porcelana blanca y seda negra, tan simple y elegante como letal. Quizás no fue en una subasta, tal vez la encontró en el polvoriento ático de un antepasado infame, un juez de la Inquisición, quién sabe. Lo importante es que, desde el momento en que la vio, sintió una conexión ineludible. Esa noche, en la soledad de su estudio, la curiosidad pudo más que la cautela. Se la puso en la máscara. No era un simple objeto, era un parásito sensorial. Al ajustarse a su rostro, el mundo cambió drásticamente. Todo a su alrededor perdió su color, transformándose en una aburrida escala de grises. Todo excepto las personas. En ellas, los pecados brillaban con colores intensos y específicos. Era una revelación aterradora y fascinante. Salió a la calle y la ciudad se convirtió en un lienzo de corrupción moral. La codicia de un empresario brillaba con un amarillo bilioso, casi enfermizo. La ira reprimida de un conductor atrapado en el tráfico pulsaba en un rojo violento y amenazante. La envidia de una mujer mirando un escaparate era un verde venenoso que se arrastraba por sus hombros. Julian podía verlo todo, la verdad desnuda, sin filtros sociales ni mentiras piadosas. Pero esta visión tenía un precio. Con cada persona que juzgaba, con cada pecado que identificaba y catalogaba en su mente, sentía un pequeño y agudo tirón en la piel de su cara. Al principio era sutil, una molestia pasajera. Era como si la seda y la porcelana de la máscara estuvieran probando sus límites, conectándose lentamente con sus terminaciones nerviosas. Un pequeño peaje por el poder de ver la verdad. Y vaya que era un poder adictivo. Ver la verdad de los demás era absolutamente embriagador. Cada día, Julian se sentía más validado en su visión del mundo. Él no era el arrogante, los demás eran los hipócritas. Él era el único ser honesto, el único que no se engañaba a sí mismo. Se pasaba horas observando a la gente desde su ventana, en cafés, en el transporte público, bebiendo de ese espectáculo de corrupción silenciosa. La máscara se convirtió en su compañera constante, su único amigo verdadero. La adicción creció como una fiebre. Empezó a descuidar su trabajo, a sus pocos amigos, su vida entera. Lo único que importaba era la pureza de la verdad que la máscara le ofrecía. Se sentía como un dios, un observador omnisciente en un mundo de mortales imperfectos. El pequeño tirón en su piel ya casi no lo notaba. Se había acostumbrado. Era parte de la experiencia. Se había convertido en el juez definitivo, y el mundo era su tribunal. Las semanas pasaron, y se convirtieron en meses. Julian ya no recordaba cómo era ver el mundo a todo color. El gris era su nueva normalidad, salpicado por las luces de neón de los pecados ajenos. Pero el poder, como siempre, tiene un límite. El cansancio físico y mental empezó a hacer mella en él. No había dormido bien en mucho tiempo. La máscara, siempre puesta, lo mantenía en un estado de alerta constante. Una noche, agotado hasta los huesos, Julian decidió que ya había visto suficiente. Solo por esta noche, se dijo a sí mismo, necesito descansar. Se sentó frente al espejo de su baño, preparándose para quitarse la máscara y, por fin, dormir en paz. Era un gesto que no había hecho en meses. Llevó sus manos a los bordes de la máscara, esperando sentir la fría porcelana separándose de su piel, pero algo estaba mal. Muy mal al tirar de los bordes. No sintió el contacto habitual con su propia piel. En su lugar, sintió un dolor sordo y profundo en los músculos faciales, como si estuviera tirando de su propia cara. El pánico comenzó a subir por su garganta. Se acercó más al espejo, con los ojos desorbitados. Lo que vio le heló la sangre. Los bordes de la máscara habían desaparecido. No había una línea de separación, ni una unión visible. La porcelana blanca y su piel se habían fusionado en una sola superficie. La porcelana ahora tenía poros, diminutos poros de los que crecía un vello fino y casi invisible. La máscara ya no estaba sobre su rostro. La máscara era su rostro. El pánico se convirtió en terror puro. Con un grito ahogado, clavó las uñas en la mejilla, desesperado por arrancarla. Tiró con todas sus fuerzas, ignorando el dolor agudo que le recorría los nervios. Un fragmento se desprendió, pero debajo no había sangre, ni carne, ni hueso, solo un vacío oscuro,
un abismo negro que parecía absorber la luz. Y de ese vacío no brotó sangre, sino un eco, un susurro de voces, las voces de todas las personas que había juzgado. Sus pecados, sus secretos, sus miedos, ahora resonaban desde el interior de su propio ser. Se miró al espejo, con un agujero negro en la mejilla de porcelana. Comprendió la terrible paradoja. Al buscar la verdad en los demás, había perdido la suya. Al juzgar el alma de todos, había permitido que la suya fuera devorada. Su identidad, su rostro, su humanidad, todo había sido desplazado y reemplazado por la misma corrupción que tanto se había deleitado en observar. Julien, el juez moral, se había convertido en un recipiente vacío, una máscara viviente llena de los pecados de un mundo que despreciaba. Y ahora estaba atrapado para siempre. Esta historia es una advertencia sobre el peligro de la arrogancia y el juicio. Si te gustan este tipo de relatos que exploran los rincones más oscuros de la psicología humana, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tenemos mucho más terror existencial preparado para ti. Gracias por ver.